Vamos a ver el sistema cardiovascular y linfático. El sistema cardiovascular, su función es transportar sangre a todos los tejidos y recogerla. Se compone del corazón y de los vasos sanguíneos. Entonces, el corazón es un sistema de dos bombas, un corazón derecho, por así decirlo, y un corazón derecho, aunque estén en una sola pieza. Se divide entonces en una circulación menor o pulmonar, que empieza con la aurícula derecha, pasa por los pulmones y regresa o llega hasta la aurícula izquierda. Y un sistema mayor o sistémico que va de la aurícula izquierda, pasa a través de todas las arterias y de todo el sistema a los capilares para nutrir y termina y regresa en la aurícula derecha. ¿Qué es lo que lleva? Oxígeno y nutrientes y recoge los desechos del metabolismo y el dióxido de carbono. Hay de los tipos de vasos sanguíneos tenemos las arterias y las venas, así como los capilares. En los capilares es donde se lleva a cabo el intercambio de los gases, nutrientes y desechos del metabolismo. Y es un sistema a presión. El corazón le mete una presión, va empujando toda la sangre a través de las arterias, de los capilares y regresa con esta presión, obviamente a una mucho menor, al corazón derecho. Y tiene tres componentes estos vasos sanguíneos, una túnica interna o endotelio, una túnica media y una túnica externa o adventicia. Si aquí los vemos, entonces sería esquemáticamente, la más externa sería la adventicia, la túnica media de las venas y de las arterias y la túnica interna o endotelio de las venas y de las arterias. Si las comparamos, pues el endotelio prácticamente va a ser igual en las arterias y en las venas, su túnica media en las arterias mucho más gruesa, porque tiene músculo y fibras elásticas, mientras que las venas es delgada y principalmente tiene solo músculo. Y en cuanto a la adventicia, en las arterias es menos gruesa y un poco más gruesa en las venas. El diámetro es menor de las arterias, mientras que las venas es mayor porque son vasos de capacitancia. En general, la mayor parte de la sangre del organismo está dentro de los vasos venosos. Y las arterias no tienen válvulas y la mayor parte de las venas sí las tienen. Si aquí apreciamos un corte de una tomografía de abdomen, que sería más o menos a este nivel, si hacemos la observación de estas estructuras, esta sería la arteria aorta abdominal, mientras que esta sería la vena cava inferior. Entonces, si vemos aquí, el diámetro es mayor de la vena cava que de la aorta. En cuanto a los vasos sanguíneos, entonces empiezan como arterias grandes elásticas, que sería la aorta, se van disminuyendo de calibre hasta hacerse musculares o de distribución. Estas disminuyen hasta hacerse de pequeño calibre y terminan en arteriolas. Las arteriolas pueden seguir ya sea hacia los lechos capilares para hacer el intercambio de gases y de nutrientes, o bien brincarse los lechos capilares a través de anastomosis arteriovenosas, y ya que se continúan estas a través de las vénulas, a través ya de venas de pequeño hasta mediano calibre, van incrementando su diámetro hasta llegar a las grandes venas, como serían la vena cava superior y la inferior. Aquí tenemos unos ejemplos de unas arterias de distribución a nivel del muslo. Aquí un corte histológico de estas, una vena iniciales o grandes, como sería la aorta y las carótidas o el tronco brachiocefálico. Aquí vemos una imagen de un fondo de ojo donde vemos los capilares a este nivel, y bien las anastomosis que pueden existir entre las arterias a nivel del escápulo. En cuanto a las venas, aquí tenemos esquemáticamente cómo funcionan las válvulas, permiten el flujo de la sangre en un solo lado, pero cuando se cierran ya se estanca o impide que se regrese. Aquí esquemáticamente las grandes venas, como será la cava
superior y la cava inferior, un esquema de una vénula, que prácticamente es puro endotelio, y siempre las venas van a acompañar a las arterias, pero con una dirección de flujo distinto. A nivel capilar, aquí va a haber el intercambio, se hacen muy pequeñas y a través de hendiduras es donde sale el dióxido de carbono y los nutrientes y los líquidos. Y también otras estructuras que serán los lechos, eh, donde hay dos lechos capilares venosos, estos sistemas le llamamos porta, que uno va a ver a nivel de la hipófisis y otro a nivel del hígado. O bien estructuras vasculares dilatadas, como serían cuerpos cavernosos a nivel del clítoris y del pene, o bien en las conchas o cornetes de la nariz. Aquí tenemos esquemáticamente cómo se iría el flujo hacia miembros superiores y cabeza y hacia miembros inferiores. Y aquí esquemáticamente cómo sería un sistema porta. El porta hepático, que vemos que llega en las arterias, se hacen los lechos capilares, se juntan en venas, pero nuevamente vuelve a ser un lecho capilar venoso dentro del hígado. Y aquí la doble circulación que tiene el hígado. Si lo vemos aquí, el más grande, entonces la arteria aorta da grandes vasos para los miembros superiores y cabeza y el cuello y regresa por la vena cava superior. En cambio, la vena cava inferior recibe toda la sangre del tronco, del abdomen y de los miembros inferiores para llegar al ventrículo derecho. En cuanto a los conceptos prácticos del sistema vascular, la arteriosclerosis, con el paso del tiempo, herencia y dieta, se van depositando colesterol y lipoproteínas en los vasos sanguíneos y poco a poco causa un proceso inflamatorio y van obstruyéndola. Esta placa puede ya sea obstruir este vaso sanguíneo, desprender pedacitos y hacer émbolos, y entonces esto generaría un ictus a nivel cerebral o una pérdida del conocimiento, o bien un infarto a nivel cardíaco si obstruye las arterias coronarias, o bien si hay una obstrucción distal puede causar gangrena de los dedos. O bien si la obstrucción es parcial, va a causar claudicación o la gente va a dolerle cuando camina, y si de plano hay una obstrucción completa, va a causar una isquemia, como vemos aquí el cambio de coloración. Del lado derecho está normal y aquí vemos cómo esta parte está isquémica, ya no hay circulación. En cuanto a las venas varicosas, hay que entender cómo funciona la bomba muscular. Cuando estamos parados, nuestro músculo no está contraído y hay flujo sanguíneo a través de estas venas. Pero si nos paramos de puntitas, comprimimos estas venas a nivel de la pantorrilla, las válvulas impiden que regrese la sangre, entonces lo que buscan o favorecen es la circulación superiormente o hacia el abdomen y hacia el tórax. ¿Qué pasa en los problemas variciales o varicosos? Normalmente la sangre tiende a irse hacia la profundidad y a subir hacia el tórax, ese es el flujo normal. Si hay un problema con estas venas comunicantes o las válvulas, entonces se invierte el flujo y toda la sangre, cuando hagamos ejercicio, va a irse hacia estructuras superficiales y vamos a ver las venas de las abajo de la piel dilatadas. Entonces, esto sería el origen de las venas varicosas, que aquí tenemos unos ejemplos. Otra cosa son las anastomosis o circulación colateral. Normalmente las venas buscan regresar por donde se pueda. Si hay una obstrucción, entonces va a causar varices igual que en las piernas. Pero si los vemos a nivel abdominal, si el hígado está cirrótico, no va a dejar pasar la sangre venosa por ahí, entonces se encharca y va a haber una dilatación, en donde va a ser varices también a nivel del esófago y a nivel de las hemorroides o los vasos hemorroidales que tenemos a nivel rectal y anal. Cuando aumenta mucho la presión, estas venas no están diseñadas para eso, se rompen y sangran, como un sangrado varicial esofágico o un
un sangrado hemorroidal. También las arterias tienen comunicaciones y entonces si se obstruye una arteria y hay anastomosis o circulación colateral no hay problema. El estómago tiene muchísimas arterias, si obstruimos una o cerramos una no hay problema, va a seguir funcionando sin, o va a funcionar el estómago y se va a contraer adecuadamente. Pero a nivel cerebral tenemos circulación terminal. No hay comunicación entre las arterias, entonces si una arteria a nivel del cerebro se nos obstruye, va a quedar isquémica toda esta parte del cerebro y va a ser muy apagada. Brincando un poquito al sistema linfático, es la red de vasos y conductos que recogen la linfa. La linfa es un líquido transparente con proteínas que no se pudo recoger o no se fue por el sistema capilar venoso. Entonces, este líquido en exceso, células o bien bacterias que entran por ahí, entran al sistema linfático por unos poros y van viajando este líquido. Si hay una obstrucción a este nivel, pues se va a hacer edema. Si no tuviéramos el sistema linfático, estaremos todos hinchados y todos gordos, de puro líquido en yerga. Entonces, ya que entró este líquido, va a viajar a través de estos linfáticos que también tienen válvulas como el sistema venoso y van pasando los filtros de los ganglios linfáticos hasta regresar a las grandes venas para poder llegar al corazón. Entonces se equilibra el líquido que fugó aquí, que no entró al sistema venoso, va a regresar por el sistema linfático. Entonces, y acompaña a las venas. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo el sistema linfoide? Entonces, aquí están los capilares, a un ladito de ellos están los plexos linfáticos. Esta linfa va a viajar hasta los ganglios que hay distribuidos en todo el organismo y estos hay distintos grupos. Hay grupos profundos o superficiales, superficiales a las fascias que rodean a los músculos. Entonces, los superficiales están en la grasa y los profundos están por debajo de esta fascia, por debajo de la grasa. Toda esta linfa termina juntándose y va a terminar a nivel de del ángulo yúgulo subclavio del lado derecho con el tronco linfático derecho, que recoge la linfa de la cabeza, del cuello, del lado derecho, del miembro superior derecho y de la mayor parte del hemitórax derecho. Mientras que el conducto torácico recogerá toda la linfa de los miembros inferiores, abdomen, tórax izquierdo, miembro superior izquierdo, cabeza y cuello izquierdo. Entonces el conducto torácico es mucho más grande y recoge la linfa de la mayor parte del organismo. Entonces, en cuanto al sistema linfoide a nivel abdominal, tiene unas funciones como es la de absorción y transporte de grasas. Las grasas son muy grandes y no las alcanzan a recoger los sistemas venosos. Entonces, el sistema linfoide se encarga de recogerla y también si se meten bacterias y eso, también tienen la función de defensa. Otra cosa que también hacen los linfáticos, si hay alguna célula cancerosa, ellos se meten a través de esto y los ganglios linfáticos van tratando de detener estas células cancerosas. También si vemos una obstrucción o una lesión de los ganglios linfáticos, va a haber acúmulo de linfa. A esta paciente tuvo un cáncer de mama izquierdo, se la quitaron y le quitaron los ganglios a nivel axilar, entonces se le acumuló edema o esto le llamamos linfedema. Si vemos el brazo derecho, tiene dimensión normal porque su linfa del lado derecho está drenando adecuadamente. Si hay una inflamación o una infección a nivel de estos vasos linfáticos, se enrojece. Entonces aquí vemos cómo se pintaron aquí por donde eran los vasos linfáticos. Esto le llamamos una linfangitis. Y también si hay un agrandamiento de ganglios linfáticos, puede ser, le llamamos adenomegalias, que pueden ser o tumoral o bien a nivel crecimiento de o metástasis de tumores o bien tumores a nivel linfático. Esto será todo del sistema cardiovascular y linfático y nos veremos en clase. Bueno.